Hola, soy Osvaldo Montes. Estás en tu canal Explora tus miedos, realiza tus sueños. Teniendo en cuenta que en el anterior video hablamos de las 5 heridas emocionales que cualquiera de nosotros puede tener, en este nos vamos a centrar en una sugerencia sobre cuál podría ser la forma en que podemos empezar a sanar dichas heridas. Una primera consideración es definir cuál es la herida o cuáles son las heridas que más profundamente están en nosotros, y allí debemos ser muy cuidadosos debido a que nuestro ego, en ese afán de evitar que nosotros suframos, se encargará de decir no, yo no sufro, no padezco ninguna de ellas, o en otro de los casos, cuando ya acepto que puede ser alguna, incluso lo que puedo hacer es tratar de confundirla. Si tengo un problema de abandono, muy posiblemente diga, no, puede ser un tema de humillación y demás. Entonces hay que estar muy claros, hay que estar muy concentrados en el tema para evitar que el ego nos distorsione, porque si no identificamos la herida que es, no tendremos cómo sanarla adecuadamente. Si ni siquiera identificamos la herida, pues ni siquiera podremos sanarla. Para identificar claramente cuál es la herida podemos hacer varias cosas. Lo primero es revisar el anterior video, en el cual tenemos una serie de descripciones y de aspectos que te pueden ayudar a enfocarte un poco más al respecto. Lo segundo es que revises cuál es la emoción que se despierta en ti cuando sientes que hay algo que no está funcionando bien. Por ejemplo, si tú crees que tu herida es de abandono porque en algún momento alguno de tus padres no estuvo o algo así, pero cuando piensas en esa circunstancia lo que sientes es una terrible humillación, entonces efectivamente, a pesar de que parezca que es un tema de abandono, la humillación es la herida que debes trabajar. Como tercer lugar, si ninguna de estas te ha logrado ubicar bastante, pues hay un tercer recurso que es nuestro cuerpo físico. Él es quien definitivamente capta exactamente cuáles son nuestras emociones y nuestros pensamientos y lo traduce en la manera en que se desarrolla nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo es quien en últimas nos puede definir exactamente cuál es la herida que estamos presentando y con cuál es que debemos conectarnos para empezar a sanarla. En mi caso estuvo claro que no solo una herida es la que debo trabajar, que incluso pueden ser varias, pero entonces un aspecto que es bien importante es que nuestro cuerpo nos va a indicar cuál es esa herida prevaleciente, cuál es esa herida más profunda, cuál es esa herida tan importante con la cual debemos iniciar. Una vez tengas clara la herida, es importante que te detengas a preguntar, ¿estoy totalmente dispuesto a enfrentarme con ella? ¿Estoy totalmente dispuesto a sanar? Porque definitivamente de aquí en adelante va a haber un proceso en el cual vas a estar muy enfrentado a tu fuerza de voluntad, a tu compromiso, a tu paciencia, a tu tolerancia contigo y con los demás. Una consideración adicional antes de los pasos: conéctate con el agradecimiento, agradece a las circunstancias, agradece a las personas, agradécete a ti mismo porque estás encontrando cuáles son los elementos que debes trabajar contigo mismo. El agradecimiento es una conexión fundamental que debes establecer contigo mismo, te va a llevar hacia la aceptación y con ello va a iniciar definitivamente el proceso de sanación. ¿Recuerdas cuál fue el proceso a través del cual se desarrolló tu herida? Recordemos, lo primero era la felicidad de nacer, de ser tú mismo. Lo segundo era el sufrimiento por entender que los adultos querían cambiarnos y hacernos creer que éramos otras personas. Lo tercero se da un proceso de rebeldía, un proceso de insatisfacción frente a esta situación que se estaba presentando. Y como cuarto, como consecuencia de todo esto, la única solución que encontramos fue usar una máscara. Ahora veamos cómo es el proceso de sanación. Lo primero es reconocer cuál es la máscara con la cual estás identificado. Después de esto, muy seguramente te vas a sentir muy incómodo, vas a sentir esa rebeldía de decir, no, esta no es mi máscara, esto no es lo que me está pasando, me quiero hacer el loco, no voy a intentar trabajar esto, todo lo que me sucede es problema de los demás. Como tercer paso está el reconocer ese sufrimiento por el que transitaste, pero ahora lo puedes transitar desde la compasión hacia las personas que generaron tu herida, y está también la paciencia hacia ellos y hacia ti mismo. Revisa cómo ha sido la vida de esas personas, es muy probable que ellas mismas hayan sufrido tu misma herida. Y finalmente, vuelve a reconocerte a ti mismo, date esa posibilidad de volver a esa felicidad. Te das cuenta que ya no necesitas la máscara. Entramos en ese proceso de amarnos a nosotros mismos y se logra cuando uno se acepta tal y como es, sin ningún tipo de crítica. Permítete aceptar que lo que reprochas y criticas a los demás es algo que tú también le estás haciendo a ellos y que te lo estás haciendo a ti mismo. El reprochar y culparse solo te va a llevar a volver a instalarte la máscara. Así es que permítete aceptar, eso te va a llevar tranquilamente hacia el camino de la sanación. Como parte del proceso de sanación es importante entrar en la siguiente paradoja, que consiste en reconocer que somos seres humanos,
que somos seres humanos que podemos tener sentimientos, que podemos transmitir y sentir sensaciones que nos han dicho que son terribles y que no nos las podemos permitir. Esta es la gran paradoja, porque entre más te permitas sentir rechazo, humillación, abandono, traición, injusticia hacia ti y hacia los demás, te vas a dar cuenta que mucho menos lo vas a hacer. Ahora, ¿cuáles son los indicios de que vas en un proceso de recuperación? Si tú herías el rechazo, pero empiezas a notar que te sientes conforme contigo mismo, que entiendes que eres una persona que puedes aportar, que así alguien te obvie o te deje de lado no importa, no hay ningún inconveniente con eso. Y si notas que ya no tienes tanto pánico como antes, pues vas por muy buen camino. Sientes que estás sanando la herida del abandono cuando te sientes mucho mejor contigo mismo, cuando sabes que ya no necesitas tanto la atención de los demás, cuando ya dejas de dramatizar tanto y además cuando empiezas a emprender tus proyectos solo, por ti mismo. Si estás aprendiendo a reconocer y a darle prioridad a tus necesidades y te estás dejando de echar tantas cargas ajenas, estás dejando de transitar por la herida de la humillación. Reconoces que tus reacciones son distintas cuando te cambian los planes o que ya no necesitas llamar la atención de los demás para mostrarte y decir aquí estoy. Estarás transitando de la mejor manera entonces la herida de la traición. El perfeccionismo ya casi no te agobia, estás dejando de lado la crítica, te permites expresar tus sentimientos y tus emociones hacia hayan otras personas presentes. Eso quiere decir que estás cicatrizando y sanando tu herida de la injusticia. Las heridas emocionales no sanan por sí solas, de hecho entre más tiempo pase, más se agudizan, más crecen y son más difíciles de ver. Démonos la oportunidad de reconocer, de aprender de nuestras heridas emocionales. Va a requerir de nuestro tiempo, de nuestra dedicación, de nuestra paciencia, de nuestra compasión. Sin embargo, cuando puedas reconocer tus circunstancias como una anécdota, como un aprendizaje más, ya habrá valido la pena. Si te gustó este video, compártelo y espero ese pulgar arriba. ¿Quieres ser el primero en enterarte de mi nuevo contenido? Suscríbete en el icono del rinoceronte o en el icono rojo. Es totalmente gratis. Con ello recibirás una notificación a tu correo cuando mi nuevo video esté cargado.